nos permite reunirnos y alabar su precioso nombre esta mañana. Y darle gracias por todas sus bendiciones que día a día derrama sobre cada uno de nosotros. Hemos sido bendecidos este mes con mucha lluvia, bastante lluvia abundante, de tal manera que no sé si hay alguno que está hablando para que no llueva, pero damos gracias al Señor por la abundancia de la lluvia. También nos puedan responder los hermanos que vienen de otras colonias y ya hemos puesto información en paredes. Este miércoles vamos a tener a la Brigada Médica. No va a haber odontología, ¿verdad? Pero hay odontología allá en la Betania todavía, los cupos. Hay unos cupos para los que hay una clínica bien montada de odontología en la iglesia Betania y se les llamó para unos cupos. Los que quieran hacer uso, por favor, pueden acudir a Marisa, ya saben. También da sus servicios en esa clínica de odontología. Entiendo que también en esa clínica hay brigadas donde vienen médicos de Estados Unidos de odontología que hacen prótesis de primer nivel, prótesis de lujo. Hay muchas ventanas y siempre nos están invitando que dejan a nosotros como iglesia, hay un aprecio a esta iglesia de parte de ellos. Y también vienen a ortopedas, personas que tienen deformación en dedos. Si un dedo está apuntando para otro lado, no hay ser lo arreglo, o el otro. No, pero vienen médicos que trabajan en ese grupo. Así que son anuncios. Sigamos orando, hermanos, por la construcción. El día martes vamos a tener la visita de un grupo de hermanos que fueron los gestores para el proyecto de construcción. Vienen, van a estar un par de horas. Hubiéramos querido tener más, de hecho, pero la línea no ha permitido, pero van a estar aquí con nosotros unos 4 hermanos. De Estados Unidos viene uno y el resto viene de El Salvador. Ya esta semana que viene va a haber, la iglesia va a tener su rótulo allá afuera y vamos a tener toda la información. Nos reunimos 3 veces por semana, domingo aquí, y los demás servicios son hogares. Así que uno sea un grupo ya sea de estudio bíblico o estudio de damas, los viernes a las 2 de la tarde. Estamos agradecidos al Señor por la perseverancia de hermanos en un tipo de oración que han sido hermanos de combate, orando y dándole gracias a Dios porque escuchan las oraciones, escuchan las peticiones y estamos más que contentos de la manera que el Señor obra en nuestras vidas. Muy bien, y pronto vamos a tener una foto en tiempo real del edificio. El edificio va a tener 9 cubículos, 9 aulas, incluyendo una oficina pastoral, un comedor multiusos equipado y aulas para la escuela dominical. Y también estamos orando que el proyecto va a ir posiblemente hasta todo el año que viene, el año 2027. Queremos arrancar con la modalidad de la escuela de oficios también, proyectándonos a esta comunidad, enseñando oficios para los muchachos y jovencitas que quieran aprender una habilidad. Alabando al Señor, cantando ese canto.
invitarlos a que me acompañen. En el capítulo 1, el verso 1 de 1 de Juan, dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos visto y lo que nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor bendiga esta lectura. Hay otro canto que vamos a cantar. Únase con su voz al Señor, cantándole a Él lo que a Él cantamos esta mañana. Santo,
algunas partes que capta que son para ustedes, ¿verdad? Como siempre, nuestro deseo es que cuando venimos a la casa de Dios somos su pueblo, que todos hayamos recibido al Señor en nuestro corazón por la fe. Pero si usted todavía no ha confiado en Cristo, le animo a hacerlo. Usted solito puede hacerlo en su cuarto, en su casa, en la sala, en el dormitorio. Puede arrodillarse, puede estar parado, sentado en la cama y decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Eso es lo principal que tenemos que hacer, reconocer que pecamos. Y luego también decirle al Señor: Señor, entiendo que si muero sin ti, voy al infierno. Y tú me das la oportunidad esta mañana, esta tarde, esta noche, de conocerte como mi Salvador, de entregarte mi vida, Señor. Perdona mis pecados y ayúdame a seguirte, a servirte y a honrar. Eso es lo que tiene que decir. Algo parecido, más o menos, porque no tiene que aprenderlo de memoria, sino lo que salga de su corazón, tiene que decirle al Señor. Pero es necesario que confíe en Cristo como su Salvador. Es necesario. Porque dice la palabra de Dios que después de morir, solamente queda una horrenda expectación de juicio. El Señor dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y usted debe entender eso. Y que es su parte, que le corresponde hacer a usted. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un poquito del tema el Dios soberano, la soberanía de Dios. Quiero hablarles en la mañana acerca de esto. Dios es un Dios soberano, como el creador, como el sustentador. Él es soberano. Dice la palabra de Dios que todo lo que hay
en los cielos y en la tierra le pertenece a Él. Por creación. Por creación. Quisiera comenzar diciendo que la soberanía de Dios se presenta en las Escrituras con un tono muy enfático. La soberanía de Dios se le presenta como el Creador y su voluntad como causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que ellos contienen. Fíjense que la palabra de Dios siempre se habla en plural en cuanto al cielo. No es el cielo, los cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, que es la morada de Dios. Ese usted no lo puede ver ni tampoco. Un día, por la fe en Cristo, lo veremos. Todo lo que existe en los cielos y en la tierra le pertenece a Él. Reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad de cada uno en lo que está destinado a servir. Él lo hace. Gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él. La Biblia está llena de pasajes que hablan de la soberanía de Dios. No podemos mencionarlos todos, pero sí quisiera hacer 3 cosas esta mañana, si el tiempo nos permite. Número 1, hablar acerca de 2 atributos que caen perfectamente dentro del atributo de la soberanía de Dios. Estos 2 atributos son, primero, la soberana voluntad de Dios, y número 2, el soberano poder de Dios. Y en tercer lugar, quisiera compartir unas razones a manera de exhortación y unas conclusiones para que usted tenga en su corazón ese conocimiento de lo que significa la soberanía de Dios. Entonces, en primer lugar, quisiera compartir con ustedes la soberana voluntad de Dios y hablar de la voluntad de Dios en general. La Biblia emplea en los idiomas originales, que son el griego, el Nuevo Testamento, el hebreo, el Antiguo Testamento, y un poquito de arameo en el Antiguo Testamento. La Biblia emplea varios vocales para referirse a la voluntad de Dios. La importancia de la voluntad divina se hace visible de múltiples modos en las Escrituras. Se le presenta como la causa última de todas las cosas. Todas las cosas se originan de ella, de la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos hablar de la creación y la preservación. Quisiera invitarles a que abran su Biblia en el Salmo 135:6. El Salmo 135:6. Miren lo que dice este salmo en este versículo, solo un versículo nada más, 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo depende de Él. Todo se enmarca entre la soberanía de Dios y la soberana voluntad de Dios. También Jeremías 18:6. Jeremías 18:6. Miren este otro pasaje.
Versículo 6. Dice la palabra de Dios: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que Él es el Creador, Él es el sustentador, Él es el que preserva. Pero también nos habla en su palabra acerca del gobierno, que Él gobierna todo. Nos habla también acerca de la elección y la reprobación. Por ejemplo, miren en Romanos 9, 15 y 16, de la elección y la reprobación. Romanos 9, 15 y 16. Romanos 9. Miren lo que dice, el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Podríamos ampliar un poco acerca de estos versículos. Nadie puede llegar a la presencia del Señor por méritos propios. La salvación es un regalo de Dios. Es una elección soberana de Dios. Él lo hace. Él lo hace. También en la palabra de Dios, en cuanto a la soberanía de Dios, nos habla de los sufrimientos de Cristo, nos habla de la regeneración, nos habla de la santificación, los sufrimientos de los creyentes. Mire cómo dice 1 Pedro 3, 17. 1 Pedro 3, 17. No necesito dar por todas las citas que tengo escritas porque serían 1 Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nos habla del sufrimiento, ¿verdad? Padecer, sí, pero padecer haciendo el bien, en vez de estar haciendo el mal. También nos habla de la vida del hombre y su fin. También nos habla de las cosas más pequeñas de la vida. Considere este versículo que le voy a dar, Mateo 10, 29. San Mateo 10, 29. Miren lo que dice. Más adelante vamos a ver este versículo otra vez. Mateo 10, 29. Miren lo que dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Un cuarto era la moneda más pequeñita, la de menos valor. Pero dice aquí: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni uno de ellos muere sin que el Señor lo sepa. Esa es la soberanía de nuestro Dios. De aquí que la teología evangélica siempre ha reconocido que la voluntad de Dios es la causa última de todas las cosas. La causa no causada. Y la palabra voluntad aplicada a Dios no siempre tiene el mismo significado en la Escritura. Mire lo que puede significar la palabra de Dios o la palabra voluntad aplicada a Dios. En primer lugar, la completa naturaleza moral de Dios, incluyendo atributos tales como el amor, la santidad, la justicia. Todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Dos, la facultad de propia determinación, es decir, el poder de determinar un
un plan. 3. El producto de esta actividad, en otras palabras, el plan o propósito determinado. 4. El poder de ejecutar este plan y de realizar este propósito. La voluntad de Dios o su omnipotencia, voluntad de acción de Dios. 5. El régimen de vida trazado para las criaturas racionales. Todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces podemos definir en este momento la voluntad de Dios como aquella perfección del ser divino por medio de la cual Él, en un acto por demás sencillo, sale en busca de sí mismo como el supremo bien, es decir, se deleita en sí mismo, se llama la aceidad de Dios, se deleita en sí mismo como Dios y en busca de sus criaturas por causa de su mismo nombre, y así su voluntad es el fundamento del ser y de la continuada existencia de estas criaturas. Dios en su voluntad ha decidido que las personas, que los seres más bien, continúen viviendo, reproduciéndose. Es por la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que decir acerca de la voluntad de Dios, pero usted tiene que darse con que la voluntad de Dios es soberana. Él decide cómo, cuándo, dónde, qué hacer con su creación. Con los seres humanos, incluso, Él decide, porque su voluntad es soberana. Pero en segundo lugar también, el otro atributo es el soberano poder de Dios. La soberanía de Dios se encuentra expresión no solamente en la divina voluntad, sino también en su omnipotencia. Es decir, el poder ejecutar su voluntad. El poder de Dios, la omnipotencia. Recuerden que Él creó los cielos y la tierra de la nada. Por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo: se hace la luz, y fue la luz. No usó alambres, no usó transformadores, no usó, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y todo fue hecho por la soberana voluntad y por el soberano poder de Dios, su omnipotencia. El poder de Dios puede llamarse la energía efectiva de su naturaleza, o sea, aquella perfección de su ser por medio de la cual Él es la causalidad más alta y absoluta. Es el poder de Dios. Se acostumbra, dice la teología, se acostumbra a distinguir entre el poder absoluto de Dios y el poder dirigido de Dios. Sin embargo, la teología evangélica reformada rechaza esta distinción en el sentido en el que la entendían los escolásticos. Hubo un periodo en el tiempo del ser humano, en los siglos XI y XV más o menos, que a los maestros se les llamaba escolásticos, de donde viene la palabra escuela. El principal objetivo de los escolásticos era sistematizar el conocimiento filosófico y científico de la época para reconciliar la fe cristiana con la razón. Ese era el objetivo de los escolásticos. Podría decir que entre los escolásticos en ese periodo de tiempo, del siglo XI al siglo XV, 4 siglos, pues había maestros muy buenos que compartían la palabra, pero había otros que decían muchas cosas que no eran comprensibles ni podrían atribuirse a Dios. Por ejemplo, algunos escolásticos entendían y decían que Dios
en virtud de su absoluto poder, efectuaría contradicciones y aún podría pecar y aniquilarse. Eso creían algunos, ¿verdad? Que Dios en su absoluto poder efectuaría contradicciones y aún podría pecar y aniquilarse. Entonces, la teología evangélica reformada no acepta esas cosas. Pero, al mismo tiempo, la teología reformada adopta la distinción que expresa una verdad actual, aunque no siempre se la presenta de la misma manera. El poder absoluto y el poder dirigido de Dios. Hay dos teólogos famosos, Koch y Schill. Ellos dijeron que el poder absoluto es la eficiencia divina cuando se ejercita sin la intervención de causas secundarias, en tanto que el poder dirigido es la eficiencia de Dios cuando se ejercita mediante la operación ordenada de causas secundarias. Pero el punto de vista más generalmente aceptado dentro de la teología es de un teólogo de apellido Chapman. Él dice lo siguiente, miren lo que dice con respecto al poder absoluto y al poder dirigido de Dios. El poder absoluto es aquel poder por medio del cual Dios puede hacer lo que no quiere hacer, pero que sería posible que lo hiciera. Mientras que el poder dirigido es aquel poder por medio del cual Dios hace lo que ha decretado hacer, es decir, lo que Él ha ordenado o dispuesto que se haga. Ahora, no son poderes distintos, es un solo poder, el de Dios. Este es pura teología, hermanos, pero debemos entenderlo de esa manera. Es un solo poder. El poder dirigido de Dios es una parte de su poder absoluto, porque si no tuviera poder para hacer lo que quisiera, tampoco lo tendría para hacer lo que quiere. ¿Te das cuenta? Una posibilidad o una acción ya. Cuando hablamos del poder absoluto de Dios, tenemos que ponernos en guardia contra errores. Claro que sí, ya lo voy a mencionar. Porque la Biblia nos enseña por una parte que el poder de Dios alcanza mucho más allá de lo que actualmente hace. Por ejemplo, Génesis 18:4. Mira este pasaje. Génesis 18:4. Génesis 18:4. Creo que tengo otra cita incorrecta. Veamos otra. Jeremías 32:27. Jeremías 32:27. Espero esta cita la tenía. Dice, y vino 26, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, mira lo que dice el Señor acá. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Una pregunta retórica. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es, no hay nada difícil para el Señor. Aún en el Nuevo Testamento dice, todo es posible para mí. Todo es posible para el Señor. Nuevo Testamento, Mateo 3:9. Mateo 3:9. Mira lo que dice Mateo 3:9. Mira lo que dice este versículo. 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
piedras. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tremendo. Es el poder de Dios. Ahora, no podemos decir, por tanto, que lo que Dios no hace, no lo hace porque no le resulta posible. Pero también la Biblia nos indica, nos enseña que hay alguna cosa que Dios no puede hacer. Y espero que estén pensando ustedes, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Verdad? Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no cambia, tampoco puede negarse. Él es Dios. Pero esas cosas no le quitan que Él es el Dios soberano. Pero Él no puede hacer eso. No puede mentir, no puede pecar, ni cambiar, ni negarse. Miren lo que dice número 23, 19. Antiguo Testamento, número 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El poder de Dios, la soberanía de Dios. Él es soberano, pero no puede mentir ni pecar. Primero Samuel 15, 29. Un poquito más adelante, primero de Samuel 15, 29. Mira lo que dice. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él no miente ni se arrepiente. Otro pasaje, 2 Timoteo 2:13, en el Nuevo Testamento. 2 Timoteo 2:13. Mira lo que dice. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El soberano poder de Dios. Hay muchos pasajes más. Y puedo decir lo siguiente, no existe en Dios un poder absoluto divorciado de sus perfecciones divinas. Perfecciones o atributos, como nosotros le decimos. ¿Verdad? El poder absoluto de Dios está unido a sus perfecciones divinas, a sus atributos divinos, ya sean atributos comunicables o no comunicables. Pero también, hermanos, la idea de la omnipotencia de Dios está expresada en el nombre que la Biblia le da a Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Y la Biblia habla de eso en términos muy precisos. Por ejemplo, Job 9:12. Miren lo que dice Job 9:12. Job 9:12. Dice, he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? En otro pasaje dice que el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Nadie puede reclamarle al Señor. Nadie. Dios también manifiesta su poder en la creación. Manifiesta su poder en las obras de providencia. Manifiesta su poder en la redención de los pecadores. Es lo que Dios hace como un Dios soberano. Pero también, hermanos, quisiera traer su atención
Dios es un Dios soberano sobre los eventos naturales. Hablamos de que ha estado lloviendo. Bueno, Dios sabe. Podemos quejarnos por qué tanta lluvia, pero Dios sabe por qué. Porque Él tiene control sobre los eventos naturales. Dios es soberano sobre lo que parecen ser los actos más fortuitos o aleatorios en el mundo. Aquellas cosas que nos parece que nadie las está controlando. Hermanos, Dios es soberano, recuerde eso. Por ejemplo, Proverbios 16:33, miren lo que dice. Eso lo escribí acá. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En un lenguaje moderno podríamos decir, los dados son lanzados a la mesa, pero cada jugada es decidida por Dios. Esa es la soberanía de Dios también. Los dados son tirados a la mesa, pero cada jugada es decisión de Dios. No hay eventos tan pequeños en que no gobierne cada uno de sus propósitos. Otra vez vamos a Mateo 10. Leímos el pasaje, el 10 que lo vamos a repetir. Mateo 10:29. Otra vez, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún, y mire esto, hermanos, yo creo que lo ha leído varias veces, pero piensen esto. Pues aún, versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? No, nadie sabe. Pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y quisiera compartirles un comentario de John MacArthur con respecto a esto. Dice lo siguiente. Cuando dice todo, los pajarillos caen a tierra no caen a tierra sin su consentimiento o sin su conocimiento. El Señor Jesús, dice MacArthur, estaba enseñando que Dios controla providencialmente el tiempo y las circunstancias de sucesos tan insignificantes como la muerte de un gorrión, un pajarillo, un burroncito, de los más chiquitos. Incluso el número de cabellos de nuestra cabeza es controlado por su soberanía, por su voluntad, soberana voluntad. En otras palabras, la divina providencia gobierna incluso los más pequeños detalles y los más mundanos aspectos. Esta es una poderosa afirmación sobre la soberanía de Dios, dice MacArthur. Ahí termina así. Pero podemos pensar, hermanos, desde los gusanos en el suelo hasta las estrellas en las galaxias, Dios gobierna el mundo natural. Por ejemplo, piensen esto. Si ha leído el libro de Jonás, si no lo ha leído, le animo a que lo lea. En el libro de Jonás, Dios le ordenó a un pez que se tragara a Jonás y después que lo vomitara. En ese mismo libro, Dios le ordenó a una planta que creciera y luego le ordenó a un gusano que matara esa misma planta. ¿Se da cuenta de la soberanía de Dios, del poder de Dios? Dios hizo eso. Si usted lee el libro de Jonás, se va a dar cuenta de eso. Es interesante. Ahora, y muy por encima de los peces, las plantas y los gusanos, las estrellas ocupan un lugar según el mandato de Dios. Miren lo que dice Isaías 40:26. Esto lo extraje de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas.
Va a estar un poquito diferente en la Biblia Reina Valera, pero es lo mismo. Isaías 40:26. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Él creó todo, hermanos, todo el ejército del cielo, como dice. Entonces, ¿cuánto más Él gobierna los eventos naturales de este mundo? Desde el clima hasta los desastres naturales, desde la enfermedad hasta la discapacidad y la muerte. Él gobierna todo. Un pasaje, Job 37, 11, 13. Job 37, 11, 13. Dice: regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes alrededor, para hacer sobre la faz del mundo y en la tierra lo que Él les mande. Versículo 13: unas veces por azote, otras por causa de su tierra, y otras por misericordia las hará venir. Pero Dios es el que hace todo. Dios. Entonces, la lluvia, la nieve, el frío, el calor, el viento, todo es obra de Dios. A veces nos quejamos nosotros, porque pensamos solo en nosotros mismos. Somos egoístas. Pero hermano, ¿qué tal si de acá usted sale con la idea de decir: bueno, Señor, si tengo mucho calor, le voy a dar gracias por el calor. Si tengo mucho frío, le voy a dar gracias por el frío. Si está lloviendo, le voy a dar gracias por la lluvia. Porque todo está bajo su control. Piensen esto. Hay un pasaje, Marcos 4, 35 al 41. No lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar y leerlo en su casa. Jesús estaba con sus discípulos en alta mar y estaba dormido, y había una gran tempestad que hacía que la nave, el barquito donde estaba, se diera vuelta. Entonces los discípulos le dijeron: Señor, no tiene cuidado de nosotros, que perecemos. Y el Señor simplemente mandó: silencio, cálmate. El viento se calmó y la tormenta se terminó. Todo quedó completamente tranquilo. No hay viento, ni tormenta, ni huracán, ni ciclón, ni tifón, ni tornado al que Jesús le diga: silencio, cálmate y no obedezca. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y hermanos, si algo explota, es porque Dios quiere que explote. Hay un pasaje en Amós 3:6. Amós. Para encontrar los problemas menores les doy esta técnica. Memorícelo de 3 en 3. Osea, Joel, Amós. El tercer libro de los profetas menores. Oseas, el primero, Joel, Amós. Y Amós 3:6 dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Y encontré un comentario de un gran teólogo moderno de nuestros días, R.C. Sproul. Miren lo que él escribió en la Biblia de Estudio de la Reforma. Dice acerca de este pasaje de Amós 3:6: el asedio en la época de Amós era aterrador, ya que a menudo resultaba en hambruna para la población. Cuando un ejército asediaba una ciudad, entonces el resultado era hambruna para la población.
población, seguido por los errores de la conquista: violación, saqueo, masacre y destrucción por el fuego. En los tiempos bíblicos se le metía fuego a todo lugar que se conquistaba, todo desaparecía, ¿verdad? Y eso, ellos usaban la trompeta, ¿verdad? Como dice Amós, se tocará la trompeta en la ciudad. Los de adentro tocaban la trompeta para que todo el mundo le pusiera en guardia, y los de afuera para atacar la ciudad, ¿verdad? Pero luego también dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dice Sproul: calamidad, literalmente mal. El Antiguo Testamento enseña que el Señor es el creador de la paz y la calamidad. Isaías 45:7. Yo creo la paz, creo la adversidad, dice el Señor. Esto no significa que Dios sea el autor del mal, sino que Él, de manera sobrenatural y de manera soberana, trae el desastre por adversidad a individuos y naciones como un castigo justo. Las maldiciones pronunciadas en Génesis 3, 14 y 19 muestran que el Señor trae tal castigo. Después de que Adán y Eva pecaron, el Señor maldijo la serpiente, dijo sus maldiciones para Eva y para Adán también. ¿Por qué? Porque le desobedecieron. Castigo, ¿verdad? Pero como dice el Sproul, de manera soberana el Señor trae el desastre como un castigo justo sobre individuos y sobre naciones. Él es soberano para hacer eso. Pero también, hermanos, la soberanía de Dios sobre los eventos humanos. Cuando nos alejamos del mundo natural para considerar el mundo de las acciones humanas y la elección humana, la soberanía de Dios es asombrosamente extensa. Tienes que votar en las elecciones. Y a propósito, el 30 de noviembre son elecciones en Honduras. Hay que ir a votar como buen ciudadano. Hay que ir, ya sea que votes nulo, que votes en blanco, que votes por alguien, pero tienes que votar, porque es un derecho que tienen los ciudadanos. Y no ir a votar es desobedecer las leyes también, porque todos estamos obligados a eso. Ahora vas a votar como tú quieras, pero no debemos abrigar la esperanza de que los seres humanos serán el factor determinante de cualquier victoria o derrota. Solo Dios tiene ese papel supremo. Y Daniel 2:21 y 4:17, mire lo que dice. Daniel 2:21 y 4:17. En 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia, el conocimiento a los entendidos. Él es soberano. Él es quien decide. El 4:17, mire lo que dice el 4:17, refiriéndose a Nabucodonosor en ese tiempo, Nabucodonosor, el rey. La sentencia por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios es el soberano. Él es el que permite que las cosas sucedan. Quien quiera que sea el presidente, hombre o mujer, hermano, no es soberano. Esa persona está siendo gobernada y debemos orar para que esta persona sepa que Dios es el soberano del mundo. Y que ellos puedan pensar en lo que dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Es lo que Dios hace con los gobernantes. Hacen lo que Él quiere que hagan. Bueno, en su mente están flotando muchas preguntas acerca de esto. Bueno, no podría contestárselas yo todas, pero solo puedo decirle que Dios es soberano y como soberano hace lo que Él quiere. El peor pecado que se ha cometido
en este mundo estaba en el plan de Dios. Y por ese pecado, el pecado murió. Nuestra salvación fue asegurada en el Calvario por la soberana mano de Dios. Si crees en Jesús, si lo amas, eres un milagro andante. Eres un milagro andante. Dios te concedió arrepentimiento. En 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se acuerdan? Dios les concede a los pecadores el que se arrepientan para conocer la verdad. Dios. También Él te atrajo a Cristo. Y este versículo me encanta, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, qué hermoso esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios te dio el nuevo nacimiento. Dios te regeneró. Y por eso confiaste en Cristo como tu Salvador personal. Pero también en Mateo 11:27 te reveló al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios es bien clara. Estamos aquí por la soberana voluntad de Dios. Y estamos leyendo este pasaje porque Dios es soberano. También Dios te dio el regalo de la fe. Efesios 2:8-9. Un pasaje muy conocido. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, algo que no merecemos, pero Dios nos regaló la fe para que creyéramos en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Hermanos queridos, la soberanía de Dios en nuestra salvación incluye la jactancia. Ninguno de nosotros puede jactarse de que está aquí por voluntad propia, porque nadie lo obligó a venir sino porque Él quiso. Dios te trajo. Estamos aquí porque en la voluntad de Dios Él nos trajo y Él nos lleva con bien a nuestro hogar también. Bueno, Dios es soberano en muchas otras cosas. En la enfermedad, Él es soberano. En el dolor, Él es soberano. En la discapacidad, Él es soberano. Sobre Satanás y sobre el pecado y sus efectos, Él es el soberano. Y aquí están las 6 razones que quisiera compartirlas rápidamente con ustedes. 6 razones en forma de exhortaciones y luego unas conclusiones sobre la soberanía de Dios. Debido a que Dios es soberano, número 1, asombrémonos de la autoridad soberana, la libertad, la sabiduría y el poder de Dios. Debemos vivir asombrados por eso. Número 2, nunca tomes tu vida a la ligera como si fuera un asunto pequeño o de poca importancia. Nunca. Tu vida es importante. Número 3, maravillémonos de nuestra propia salvación que Dios compró y forjó con poder soberano, por lo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos de nosotros mismos, dice la palabra de Dios.
le pertenecemos al Señor. Número 4, seamos valientes en el trono de la gracia, sabiendo que nuestras oraciones por las cosas más difíciles pueden ser respondidas por el Señor. Nada es demasiado difícil para Dios, nada, imposible para Dios. Número 5, gocémonos, porque nuestra evangelización no es en vano, porque no hay pecador tan duro que la gracia soberana de Dios no pueda quebrantar. Yo podría decir esta mañana que era el más duro, pero Dios me salvó. Dios me llamó. El llamado eficaz de Dios a la salvación. Número 6, estemos contentos y tranquilos en los días de gran turbación, porque la victoria pertenece a Dios y sus propósitos no pueden ser detenidos. Nadie puede detener a Dios. Su propósito se cumplirá, dice la palabra de Dios. Entonces, no debemos estar afligidos, ni amedrentados, ni con miedo. Dios está en control. Dígase eso siempre. Y aunque la naturaleza, Satanás y el pecado pueden influir en nuestro sufrimiento y dolor, y deben resistirse con la oración, la verdad, la medicina y otros procedimientos apropiados. Pero no, ninguno de ellos es determinante. Dios es quien decide. Dios es quien decide. Si pensamos así, no vamos a tener ningún problema teológico con el pasado, sino una esperanza invencible para el futuro. Dios es quien decide. Él. Y si Dios es soberano, entonces nada es demasiado difícil para Él. Recordemos, Dios es quien decide. Y una conclusión, rapidito. Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos, conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo. Es lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segunda conclusión, su poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No debes estarte quejando, no debes estarte lamentando, debes confiar en el Señor. Él te perfeccionará en tus debilidades. Número 3, Él te fortalecerá, te ayudará y te sostendrá con su mano derecha. Es lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ¿por qué vamos a tener miedo? El Señor está con nosotros. Yo estoy contigo. Número 4, Él nunca te dejará ni te abandonará. Es lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, ¿de qué vamos a estar afligidos nosotros? Número 5, Él no dejará que ninguna prueba venga sobre ti sin darte la gracia para soportarla. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En cada tentación, Dios te da la salida. Y es lo que tú debes rogar a Dios. Señor, dame la salida en esta tentación para no pecar contra ti. Él no va a permitir que ninguna prueba, pequeña ni grande, venga sobre ti sin darte la gracia para soportarla. Número 6, Él quitará el aguijón de tu muerte con la sangre de su Hijo.
1 Corintios 15, 55 y 57. Se los leo rapidito. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no es de nosotros, la victoria es del Señor, y Él nos la da, porque Él es soberano. Número 7. Él te resucitará entre los muertos y serás imperecedero. Nunca más vas a perecer cuando Él te resucite. Es lo que dice 1 Corintios 15, 22. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Solo déjenme hacer una pequeña aclaración. Pablo creía que la venida del Señor era inminente como nosotros lo creemos, pero el Señor en su paciencia ha permitido que pasen 2000 años y todavía no ha venido. Pero debes tener en mente que la venida del Señor es inminente. Considera eso. Número 8. Mediante el poder que le permite sujetar todas las cosas bajo su dominio, Él transformará tu cuerpo en un cuerpo glorioso como el de Él, como el suyo. Es lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a Él mismo todas las cosas. Vas a tener un cuerpo glorioso, glorificado. La enfermedad, la discapacidad no va a tener poder para destruir ese cuerpo. Un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y una última conclusión. Dios hará esto sin fracasar, porque es absolutamente soberano sobre todo, y por lo tanto puede hacer todas las cosas y ningún propósito suyo puede ser frustrado. ¿No te da seguridad eso, hermano? Ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Dice Job 42, 2. Dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tenemos un Dios soberano, hermanos. Y todo lo que nos suceda, debemos dar gracias a Dios, porque Él permite que nos sucedan esas cosas. Dar gracias a Dios en todo, dice la palabra. Y nunca te olvides, hermano, Dios es soberano, Él está al control todo el tiempo. Ninguna cosa toma por sorpresa a nuestro Dios, porque si hubiese algo una sorpresa para Él, entonces no sería soberano. Pues la Biblia enfatiza que Dios es soberano. Pónganse en pie, vamos a orar. Alabemos al Señor por su soberanía y por esa seguridad y confianza que nos da. Y otra vez, si no has confiado en Cristo, pues ya cuenta con el Señor. Es importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos porque eres un Dios soberano. Y la soberanía implica que nadie está más arriba de ti. Nadie puede hacer lo que desea hacer si no es por tu voluntad. Todos en este mundo, todos los seres humanos, toda la creación te pertenece. Y Señor, tú has prometido que a tus hijos estarán contigo todos los días, todo el tiempo, eternamente. Y esa es la esperanza que tenemos
Esa es la esperanza que vemos hacia el futuro. Estar contigo por la eternidad. Y no es por lo que nosotros hacemos. Nunca debemos pensar que podemos hacer algo para tener la salvación. El Señor Jesucristo lo hizo todo. Y Él nos ha regalado la salvación. Nos eligió, nos escogió, nos predestinó para que fuésemos salvos. Y para que vivamos una vida agradable a Él. Para que seamos su pueblo en este mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te alabamos y oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Que pasen un buen día y que tengan un buen provecho.